profe tiene su audio apagado, su micrófono apagado. Ya, gracias. Perdón. Entonces digo, habíamos ya indicado algunas medidas o parámetros estadísticos con los cuales nosotros podemos analizar y podemos tener resultados de nuestras investigaciones, ¿no es cierto? Y estábamos hablando un poco también de frecuencias, ¿no es cierto? Las frecuencias no es más que el número de veces que un elemento se repite en una muestra o en una población. Entonces, el que tiene mayor frecuencia generalmente será lo que mayormente se repite o tiene mayor incidencia, en este caso, en la población o la muestra, ¿no es cierto? Por lo general, nosotros también nuestras investigaciones lo trabajamos en función de porcentajes, al 10%, 20%, el 2%, y por lo general esto nosotros tenemos mayor interpretación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en cuanto a pobreza, dice el porcentaje, el 10%, el 20% es la pobreza, ¿sí? Y así podemos también en nuestras investigaciones tomar en cuenta los que son porcentajes. Es decir, yo que sé, el 100% de las aguas de la cuenca del Tena se encuentran pues contaminadas o no contaminadas, no sé, podemos hablar de ese caso, ¿no es cierto? Porcentajes. Tasas o índices, en este caso, o índices en este caso demográficos, en este caso hablamos de crecimiento poblacional, del crecimiento de los problemas, en este caso, en caso de los problemas, cuál sería los índices de crecimiento de tal o cual problema, índices económicos, de la parte de epidemiología o de biodiversidad. Es decir, prácticamente en la descriptiva es la mayor parte de proyectos de investigación que se van encuadrando, ¿no es cierto? Y aquí utilizas mucho lo que es la parte estadística específicamente, ¿sí? Bien. Entonces, la estadística nos ayuda pues a presentar, que llamemos en este caso, nuestros resultados con mayor, yo diría un poco con mayor fiabilidad, ¿no? Especialmente los matemáticos estamos exactamente a esta situación. Bien, ahora la aplicación de estas investigaciones, en este caso, vamos a ver, hablamos de estudios de frecuencia y prevalencia de enfermedades. Entonces, las aplicaciones, especialmente decir, muy bien, en este caso, ¿cuál enfermedad es la que prevalece en esta comunidad? Referente a lo que nosotros hemos interpretado acá con los parámetros estadísticos anteriores, ¿no es cierto? Estudios de CAP, en este caso, ¿no es cierto? En este caso, descripción de ciclos fenológicos de los cultivos o de los ciclos de los cultivos, la fenología, el crecimiento de los cultivos, estudios de biodiversidad, exactamente. En este caso, pues, todo este tipo de aplicaciones podemos nosotros realizarlo cuando nosotros hacemos ese tipo de investigación, ¿cierto? Lo que nosotros hemos visto simplemente es la aplicabilidad de los estudios, en este caso nuestros resultados, para los usuarios, o en este caso los beneficiarios que inicialmente habíamos definido en el estudio de lo que es análisis de involucrados inicialmente del proyecto. ¿No es cierto? Vamos a continuar. Bien. Ya. Vamos a ver lo que es la investigación correlacional. ¿Sí? La correlacional o asociativa también se llama. Ya. ¿Qué establece eso? ¿Qué es esta investigación? Dice, establece relaciones o asociaciones entre dos o más variables. Sí, una relación entre dos o más variables. Es decir, en este caso, pues, inicialmente ya había indicado anteriormente que yo puedo tener una variable, generalmente la que nosotros estamos investigando, y esta variable, ¿de qué depende su comportamiento de esta variable? ¿No es cierto? Va a depender, en este caso, de otras variables. O sea, en este caso puede depender solo de una sola variable. En este caso, pues, estamos relacionando dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. También pues, podemos relacionar, ya dependiendo cómo nosotros hagamos la investigación y qué nomás estamos investigando, podemos decir muy bien, vamos a ver que también eso va a depender en este caso de dos variables o de tres variables, lo que quiera que sea, ¿sí? Solo que en este caso la solución a esta ecuación que nos vamos a plantear, en este caso puede ser una ecuación de lineal, ¿no es cierto? Una ecuación lineal, que va a ser en este caso va a ser igual a AX1, ¿no? AX1 más BX1, ¿cierto? Más BX1
más CX2, por ejemplo, sí, más CX2, perdón, CX2, ¿no? CX2. CX3 sería, ¿no? Y sería 2 aquí. Ya. Entonces aquí podemos decir que esta variable puede depender de algunas variables independientes, en este caso o solo de una o de dos. Entonces aquí estamos relacionando una variable, en este caso, ¿cuántas variables? Estamos relacionando 4 variables, x1, x2, x3 frente a y, o x1, x2, en este caso frente a y, ¿no es cierto? Entonces estamos relacionando 2 o más variables. Ahora, mi sugerencia muy particular, pienso que en una investigación, para que sea más no más compleja, yo debo relacionar máximo una variable con 2 variables independientes máximo. ¿Sí? En este caso con una x1 y una x2, porque su solución matemática es más fácil de realizarlo. ¿Sí? Es más fácil en este caso. Porque si tengo más variables, pues la ecuación pues, se hace más amplia y realmente en el mismo Excel no se le puede, se le puede solucionar, pero no le soluciona directamente como lo hace pues a través de ecuaciones y coeficientes de correlación que del Excel, sino hay que formar unas pequeñas macros para ir, en este caso, solucionando y teniendo los valores tanto de x1, x2, x3, en este caso para calcular que son las constantes A, B y C, y determinar en este caso los valores de las 3 variables. ¿Sí? Y en este caso, pues, la recomendación es esto. Inclusive esta forma de reaccionar también se utiliza mucho en climatología, ¿no es cierto? Entonces, la experiencia me da a decir estas cosas. Yo máximo he trabajado con 2 variables para tratar de no tener problemas. Por supuesto que si es que yo le correlaciono una variable con más variables que implica, voy a tener mayor, como te diga, en este caso, voy a saber mayormente el comportamiento de esta variable. Por ejemplo, si yo digo muy bien, a ver, vamos a ver, digo que la salud, en este caso, de un individuo en la ciudad del Tena, está en función de cuál, hablando de este caso, ¿no es cierto? Está en función de cuál, no, está en función de lo que es la, la salud, en este caso hablamos en función de la precipitación que cae en el Tena, ¿no es cierto? En función, en este caso, del viento que se da allá, en función, yo que sé, de la temperatura, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy relacionando algunas variables, digo, ya, si hace mucho viento o hace poco viento, entonces aquí yo voy a resfriarme, no voy a resfriar. Si llueve mucho, ¿qué pasa? Si me mojo, no me mojo, va a pasar esto. Si es que la temperatura es baja o alta, repercute en esto, ¿no es cierto? Por supuesto, si yo pongo los parámetros, realmente voy a poder evaluar mejormente el comportamiento de esta variable. Pero, en cambio, la solución a este tipo de problemas es un poco más amplio, tengo que utilizar en este caso una especie de matrices para solucionar este tipo de problemas, en este caso. Pero si yo le selecciono, digo muy bien, para mí esto está en función simplemente de que mayormente más influenciables, ¿cuáles son? Son, por ejemplo, en este caso, lo que es las precipitaciones, que sí es efectivo, ¿no es cierto? Y de pronto la temperatura. Son 2 parámetros para que en este caso la salud sea más, en este caso, un poco lo que predomina en este caso el clima. ¿Por qué lo haría esto? Porque, por ejemplo, para yo estudiar escenarios de cambio climático, yo utilizo exactamente las 2 variables más principales, precipitación y la temperatura. Entonces, y es más fácil en este caso deducir. La otra de pronto tendrá injerencia, sí, van a tener injerencia, pero no tanto como estas dos. Entonces, yo en función de eso, pues, ya selecciono y digo, muy bien, en función de eso voy a trabajar, ¿me entiende? Entonces, es la relación que existe, no se puede establecer relaciones entre 2 o más variables. Ya, estos estudios son más parcialmente explicativos, ya que se deduce de ellos una serie de posibles razones de relaciones encontradas, ¿sí? Claro, o sea, mientras más complejo le hago el modelo, pues mayormente será la representación, digamos, competente de esta variable. Mientras menos complejo sea el modelo, menos será la explicación de esta variable, ¿no es cierto? Pero tengo que razonar constantemente qué variables son las más predominantes para yo poder trabajar en función de estas cosas, ¿no es cierto? Entonces eso simplemente ya depende cómo nosotros planteamos y también depende cómo yo obtenga todo este tipo de información, ¿no es cierto? Un ejemplo muy claro, ustedes han escuchado, han de haber escuchado o han de estudiado en climatología, o que se llama hidrometeorología, cuando hacen ustedes relleno de información, ¿no es cierto? Cuando yo tengo, por ejemplo, y esto es más típico para explicar esto, yo tengo una estación acá, otra estación acá, otra estación acá, y necesito, aquí una estación tengo, pero necesito trabajar con esta estación y no tengo información, o poca información, o casi nada.
y necesito en este caso generar, en este caso, bueno, entonces estaba conversando con, bueno, ustedes son muy peladas, con Giovanni Barra del Nacional, que quiere hacer una escuela de fútbol por acá. Bueno, vamos a ver. Entonces estaba indicando cuando yo utilizo, por ejemplo, esto para algo medio similar, para rellenar información. Entonces digo, muy bien, voy a rellenar información en función de qué, yo que sé, de 4 estaciones. Entonces, ¿qué diría yo? Este es Y. Y va a estar en función de cuál? De esta estación M1, M2 y M3. Pero la ecuación en este caso, ¿qué va a pasar? O sea, va a ser, la comportamiento de la estación va a ser más representativa de haber llenado solamente con esta estación o de haber llenado solamente con esta o solo con esta. Entonces, miren ustedes, ya depende cómo me plantea, porque al final, por el lado más seguro, voy por cuál, por el lado de generar con este tipo de ecuaciones, mientras ese comportamiento de estación esté en función de mayores valores de otras estaciones, pues ese comportamiento va a ser menor. Pero si solamente en función de solo de una, no va a ser tan confiable, ¿no es cierto? O solo de otra, no confiable. O de las dos, un poco más confiable. Pero si de tres, más confiable, de cuatro, cinco, lo que sea. Pero la suma matemática es un poco más compleja, nada más. Sí, es sencillo, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo hago es máximo tomar 2 estaciones más cercanas y con eso hago el relleno de mi información. Es algo similar a lo que estoy acá mezclando, la asociación o correlaciones de variables, ¿no es cierto? Esperemos que sí me entiendan. Yo sé que ustedes ya conocen esos temas que ya han visto en hidrotermometrología, especialmente para lo que son las correlaciones, ¿sí? Ya. Las correlaciones de la muestra, ¿no es cierto? Aquí hablamos de muestras en cuanto se refiere a la investigación correlacional o asociativa. La muestra debe ser, ¿qué? Representativa, exactamente. Cálculo depende del tipo de variables y así de análisis de aplicar. Correlación de Pearson, o es ratio, chi cuadrado, etc. ¿Sí? Diseño de muestras similar a los estudios descriptivos, ¿sí? Sí, diseño similar a los descriptivos que he visto anteriormente. Casos, controles, cortes. ¿Saben qué es un corte? ¿Saben qué es un corte o no? Corte con H. No esto de corte, cortar. ¿Ah? ¿Alguien puede decir algo? Los otros ya no asistieron, solo están 2 estudiantes. Betsy, ¿sabe qué es un corte? ¿Aló? Betsy, ¿sabe qué es un corte? Solo dejó el micrófono prendido. A ver, Ángel, ¿qué es un corte para ti? Te escucho, Ángel. Estás ahí, veo que estás ahí. No sabría decirle, profe. Bueno, un corte, pero pues, pregunten, pues ustedes están solo mirando y nada más. Tal vez están enojados porque yo sigo hablando y si yo no les hago actuar. Les hago actuar, no me dicen nada. Tienen que decir, bueno, ¿qué es un chi cuadrado? ¿Qué es un ratio? De pronto estoy entendiendo que ustedes conocen todos esos temas, ¿sí? Yo un poco me detengo es porque digo, a ver, eso tal vez no conozca. Y aquí les pregunto algunas cosas. Corte, ¿qué es un corte? Un corte no es más que ustedes han escuchado en la universidad. Cohorte, han escuchado ustedes en la universidad, ¿no es cierto? No es de corte, de cortar, no es de cortes, de Suprema, de Justicia, nada de eso. Corte con H. ¿Qué es corte con H? Yo tengo toda esta gama de información, toda esta gama de información. Entonces yo digo, muy bien, esta información tengo yo que sé desde el 62 hasta el 2021, ya hasta allí tengo información de alguna cosa que yo tenga. Digo, no, yo quiero hacer un estudio desde 2021 desde 2015 hasta 2021. Exactamente, este es un corte. Entonces, simplemente lo que hago es definir, en este caso, sería en este caso la serie estadística de la cual yo voy a hacer el estudio. Por si ven circunstancias, por ejemplo, digo, quiero saber solamente el comportamiento del clima a partir de este tiempo hasta acá. ¿Qué ha pasado? De pronto eso ya no me interesa, ¿sí? Entonces, este se llama un corte, ¿sí? Son los cortes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, otros dicen, vamos a ver, solamente voy a estudiar en este caso el comportamiento de los estudiantes, solamente los de cuarto nivel. Sí, cuarto nivel, más o menos un nivel promedio entre lo que son primero y octavo, ¿no es cierto?
Cuarto nivel sería un poco representado lo que es comportamiento de estudiante en la universidad. Es un corte que hago, ¿no? Eso significa los cortes, ¿cierto? Controles, casos, cortes en este caso. Bueno, aquí la correlación de Pearson está relacionada a lo que se llama en este caso del R cuadrado. En este caso, lo que es el coeficiente de correlación, ¿no es cierto? Exactamente. Chi cuadrado, bueno, ratio, ustedes saben que son ratios. Ratios son simplemente, son en este caso intervalos de qué? Intervalos que yo digo muy bien. El comportamiento de la población va a estar entre el valor de X1 y un valor de X2. Entonces, va a estar entre estos dos valores. ¿Qué significa en este caso un ratio? Un ratio es un rango en el cual es válido tal o cual el comportamiento de esta población respecto a la investigación que estoy realizando en el sector, ¿no es cierto? Eso significa un ratio. Chi cuadrado, en cambio, es para lo que es estos datos que yo tengo aquí, los datos que he utilizado yo para hacer un ajuste de lo que se llama a una ley de distribución, en este caso a una distribución normal, a una distribución lo Pearson 3, lo que quiera hacer un ajuste y decir muy bien, esta información tiene un comportamiento estadístico similar a la ley de Pearson 3, por ejemplo, ¿cierto? Entonces utilizo lo que es en este caso para lo que son las pruebas de bondad y ajuste, que es el chi cuadrado, exactamente, ¿sí? Es lo que me está diciendo acá. Continuamos. Ya. Recolección de datos en la correlacional, ¿cierto? Acá sabemos que es la muestra sin diseño, la muestra similar a la descriptiva, ¿no es cierto? Vamos a ver en este caso cómo recolecto datos en esta investigación, ¿sí? Similar a estudios descriptivos, recolectar datos, hago lo similar a lo que hicimos anteriormente aprendimos, aplicación de diseños particulares epidemiológicos, casos de controles y cortes, que ya sabemos que es un corte, considero la observación y la medición de variables y covariables simultáneamente. Sí, entonces esto utilizamos este caso para recortar los datos. Al final yo aplicaría lo hago en los estudios descriptivos, cuando yo hago investigación correlacional o asociativa, en este caso, ¿sí? Muy bien. No sé si es que hay una pregunta ahí. Bueno, es fácil, ¿no es cierto? Y cuando ya hago toda esta situación de sus análisis, toda esta situación, ¿qué pasa? ¿En qué aplico yo esta cosa? Muy bien, entonces lo que hago es simplemente que he hecho yo ya con mi información que tengo, ¿no es cierto? Veo aquí, por ejemplo, ¿qué hago? Determino la existencia de alguna relación entre las variables cuantitativas. Si existe o no relación entre la variable Y versus la variable X, versus X. Eso quiero saber. Y pasar la relación, ¿qué tengo que saber? Exactamente, por ejemplo, anteriormente dijimos, por ejemplo, la relación con la de saber en este caso, pues si existe una relación entre una variable y dos variables, puedo aplicar lo que es el coeficiente de R cuadrado. En este caso, lo que es el coeficiente de correlación. Entonces, si es que el coeficiente de correlación es 1, existe una relación directa, el comportamiento de una variable frente a la otra. Si el R es bastante bajo, entonces no existe ninguna relación. Y estoy haciendo en este caso, estableciendo la existencia de una relación entre variables. Decimos sí o no. Sí, exactamente. Variables cuantitativas, cualitativas, sí. Claro, también las cualitativas también puedo trabajar en ese término, ¿no? Establecer también, ¿qué dice? Establecer asociación entre enfermedades y factores de riesgo o tener el riesgo relativo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy analizando una enfermedad tal respecto a otra enfermedad y a su vez respecto a otra situación del comportamiento de la gente, puedo decir que esta enfermedad tiene relación para que se busque esta otra situación, en este caso, en final del elemento o de la gente que está en esa comunidad, ¿no es cierto? Entonces eso dice establecer asociación, o sea, asociación dice, si se encuentra, por ejemplo, yo qué sé, para el estado de salud de la persona, sí tiene influencia la temperatura. Otro decir, sí tiene influencia lo que es la precipitación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, esos dos parámetros son los que tienen incidencia en este caso, o tienen una asociación, que es decir, se asocia al bienestar, en este caso, no solo es la limitación, también es la parte climatológica que se asocia al bienestar, en este caso, o al promedio en este caso, de vida de la población, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, establecer, dice, entre enfermedades y factores de riesgo, tener el riesgo relativo. Bueno, estoy hablando yo de clima, pero también es de enfermedades en este caso. Relación de factores ambientales y la ausencia de especies, ¿sí? Y la presencia o ausencia de especies. También esta nos ayuda a hacer esto. O sea, del estudio puedo hacer todas estas conjeturas, en este caso, no conjeturas, sino estos resultados finales. Si existe una relación entre dos variables, si existe una asociación de una variable frente a otra variable en la salud de la gente,
y si existe alguna relación entre los factores ambientales y la presencia o de especies. Por ejemplo, en relación a esto les puedo indicar de que en el INAMI se hizo una investigación acerca de lo que es el dengue, en este caso, y las probables situaciones de dengue en la sierra ecuatoriana. Ustedes saben que el dengue es propio, una enfermedad propia de, ¿qué? De la costa, ¿no es cierto? El clima cálido, y esto pues producido a través de un mosquito, no me acuerdo el nombre del mosquito, pero eso se produce, ¿no es cierto? Pero entonces, cuando nosotros hablamos de este caso de cambio climático, hablaríamos de que la temperatura comienza a subir. Y si es que yo estoy aquí en la serranía, si acá está la costa y nosotros subimos acá, si la temperatura aquí siempre era de, yo que sé, ejemplo, siempre era de 17 grados y acá 18 grados, ¿sí? Pero con el cambio climático sucede que esa temperatura de 17 grados ya no está a 17, sube a 18 grados y en 18, sí, en 18 grados y en 18 grados este mosquito ya puede vivir, ¿no es cierto? Porque a esta temperatura que puede vivir este mosquito estaba acá, ahora ya puede vivir acá. Entonces, acá que nunca llegaba la enfermedad, entonces ahora ya llegó este mosquito y comienza también a aparecer lo que es el dengue acá arriba, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces estamos relacionando lo que es la parte climática ambiental con la presencia o ausencia de estas especies, en este caso, que puede causar problemas a la salud de la gente. ¿Sí? Entonces, esta investigación también ya se hizo y les comento, pues, la relación en este caso que existe con ese tipo de investigación, ¿no es cierto? Muy bien. Esperemos que haya alguna pregunta, que no hagan, ¿no? O sea, esto es algo que yo ya lo estoy explicándole, pero hay cosas que ya. Vamos a ver lo que es la investigación explicativa, ¿sí? Explicativo. Pretende buscar las causas de los hallazgos, o sea, explica, o sea, el por qué al final, ¿no es cierto? Pretende buscar la causa de los hallazgos. ¿Saben qué es un hallazgo? Betsy, ¿está Betsy ahí? Betsy, Sí, sí estoy. a ver, chica, usted no estaba anteriormente, botó el micrófono y se fue. ¿Qué es para usted un hallazgo? ¿Ha escuchado usted los hallazgos? Sí, ¿Recibió cambio climático? sí. Ya, que en cambio climático se habla mucho de los hallazgos. ¿Qué dice que el profesor de cambio climático en los hallazgos? Cuando son las lluvias son intensas o cuando tienen un grado de cambio. ¿Cómo se dice? No me acuerdo esa parte. Vamos a ver, hallazgo, por ejemplo, para ver, a ver, ustedes cómo determinan que el cambio climático, vamos a ver, hay dos conceptos, lo que es variabilidad climática y lo que es cambio climático, ¿no es cierto? Eso lo han explicado en la universidad, su profesor. Entonces, hablamos en este caso para saber años niño, por ejemplo. Ustedes eso han de haber estudiado y eso lo conoce. Yo le conozco uno de cambio climático de ahí en la universidad de ustedes, ¿ya? Medio amigo mío, ¿sí? Bastantes específicamente, digo el nombre, ¿ya? Entonces ellos hablan mucho de los hallazgos. Y este compañero trabaja mucho lo que es en los nevados, ¿cierto? La antisana, él ha hablado, siempre de hablar él. Antisana, Cotopaxi, Chimborazo, ¿no es cierto? Que hace el estudio especialmente con los franceses. Y ellos hablan de hallazgos. Eh, eh, ¿Qué significa hallazgo para ellos cuando ellos tratan de determinar si ha habido años niño a partir de los años que nosotros hemos cuantificado? En el caso de nosotros hemos podido cuantificar, me parece que es el año niño 67, 68, me parece que es otro 72, 73. Hablamos de 82, 83, eso sí estoy bien de acuerdo, y 97, 98, que estoy los últimos, me parece que fueron esos. Pero hacia atrás también dicen que había años niño. ¿Cómo ellos determinaron esos años niño? ¿A través de qué? Es investigación, ¿ah? A ver si le escucho. Y también Ángel, no estés ahí, que estás escondido ahí. Y los otros que ya se fueron, ¿ya? ¿Cómo determinaron ellos? ¿Cómo les contó el profesor de ustedes? ¿Cuál fue el profesor de cambio climático de ustedes? ¿Le escucho? Decía que había evidencias de que se estaba dando un retroceso de
por parte de los nevados, por parte del cambio climático. Eso es lo que nos comentaba el profe Rubén. Rubén Basantes era nuestro Claro, profe de Rubén, ya clima. es amigo mío, el Rubén. Y el Rubén venía al INAMI cuando yo estaba en el INAMI para que le haciendo las modelaciones. Ellos hacían la investigación climática, yo hacía la investigación hidrológica, hidráulica. Entonces yo corría los modelos para saber lo que es en este caso, cómo influye el cambio climático en los recursos hídricos. Ahí nos conocimos con el Rubén, ¿sí? El Rubén. Y somos amigos por si acaso, ¿no? Entonces, miren ustedes, tú acabas de hablar de evidencias. Entonces, una evidencia es un hallazgo exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que extrajeron es y eso les había contado Rubén, y Maicincho también, Maicincho ya no está ahí, ¿no es cierto? Maicincho también trabajaba con, que es esa parte de los franceses, de los nevados, ya. Por ejemplo, ellos ¿qué hicieron? Ellos sacan lo que sean los testigos, ¿han escuchado ustedes? Testigos. ¿Saben qué son un testigo? No, profe, ¿qué? Betsy, ¿sabe qué es un testigo? Es el que ve la situación que se No, mija, genera en el área y cómo eso, procura eso. no, mija, eso está hablando de testigo presencial cuando hablamos que estamos matando o estamos haciendo una cosa, es un testigo que está mirando y luego va a declarar en la fiscalía, eso no es testigo. Los testigos son, en ese caso, en el que es en cambio climático, son las muestras, ¿sí? Esos son los testigos. Entonces ellos llaman testigos a esas muestras, ¿sí? Se llaman testigos, esas muestras son también los testigos. Por eso, o sea, esos términos ustedes como investigadores tienen que ir conociendo, muestras, testigo, hallazgos, ya. Estas muestras o testigos, porque ellos sacan testigos, ellos llaman, en cambio climático, ellos llaman testigos, nos llaman muestras, ¿sí? Y no me dejan mentir, si no acuérdense, ellos hablan de testigos. ¿Qué son los testigos? Van al volcán o a las nevadas, lo que sea, ahí se sitúan en una parte y comienzan a sacar ¿qué? Comienzan a sacar estas muestras o testigos de ¿qué? De hielo. Sí, excavan, no perforan ni excavan, sino incluso colocan en este caso unos instrumentos que hasta la profundidad que dé y luego van recabando estos datos en el tiempo. Una. La otra es que el hielo es el mejor testigo que dicen exactamente de qué, de la climatología a nivel mundial, es decir, desde cuándo existe, prácticamente desde cuándo existió el planeta, ¿no es cierto? Ahí están los volcanes, tendrán miles de millones de años igual. Por supuesto que hay un proceso de formación, habrá, ¿no es cierto?, de evolución, toda esa cosa. Eso es lo que no es normal de la vida del planeta. Entonces, lo que hacen es extraer exactamente estos testigos, ¿sí? Extraen estos testigos a través de qué? A través de varias naciones que lo hacen y obtienen toda esa cosa, ¿sí? Y esos testigos se llevan para dónde? Se llevan para sus laboratorios, ¿no es cierto? Sacan sus testigos y se llevan su gran cantidad. En este caso, ¿qué quiere decir? El clima, en este caso, el comportamiento climático, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Va depositando en el tiempo, va depositando, ¿no es cierto? En algún tiempo depositó hielo aquí, va depositando poquito a poquito, poco a poco va depositando, va llenando, como dice, va llenando. Y prácticamente estos son ¿qué? Son hielos o son, en este caso, materia que en algún tiempo, a años atrás, fueron depositándose aquí y están ahí, guardaditos, ¿no es cierto? Entonces ellos extraen toda esa cosa hasta la profundidad y se llevan. Y ahí comienzan a obtener lo que sean, en este caso, ¿qué? Los hallazgos. ¿Cuáles son los hallazgos? Exactamente los hallazgos del comportamiento del clima, en tal o cual cosa. Y entonces en función de esto van en función de muchos parámetros que dicen muy bien, a ver qué pasa en año niño, qué no más sucede en año niño. Si yo qué sé, la lluvia es mayormente más fuerte, hay mayor, en este caso, que presencia de hielo de color tal, hay contaminación, ha habido erupción, entonces la erupción son unos colores de otros colores, asociación, y van sacando en este caso sus conclusiones, ¿no? En este caso sus hallazgos. Miren, ¿sí? Entonces eso se llama en este caso lo que es un hallazgo. Un hallazgo no es más que cuando yo tomo, en este caso, un testigo o una muestra y ahí comienzo a obtener hallazgos de qué? Del comportamiento, en este caso del clima, de hace miles o miles de años atrás, ¿no es cierto? Entonces, y en función de eso dice muy bien, los años niños no solamente hubo pues, a partir de lo que yo acabo de nombrar, sino también hubo los años tales, los años tales, y comienzan a descifrar estos daños niños que ha habido, en este caso, el comportamiento del clima. Y muchos otros parámetros más que son los hallazgos que van dando y van haciendo toda una historieta y al final obtienen su investigación en función de qué? De estos testigos o muestras y de estos hallazgos que van a dar. ¿Sí? Entonces aquí dice buscar las causas de los hallazgos, las causas de qué? De estos. ¿Por qué se parece este colorcito negro y está aquí ese color blanco?
La causa es exactamente, hubo una erupción volcánica. Y ahí dicen, ah, no, el Pichincha o el Antisana también fue volcán y erupcionó, y miren, en tal año aproximadamente hacen análisis de carbono 14, esa cosa, y saben exactamente la edad que tuvo este carbón, esa cosa que fue depositando. Entonces esto se deposita y es un laboratorio, o mejor dicho, es una bodega en donde se acumula toda la información histórica, y por eso dice que esta es una de las informaciones más verídicas que nosotros podemos obtener para saber del comportamiento de nuestro planeta, inclusive, y especialmente respecto al clima, que yo estudio mucho. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes deben saber interpretar qué es un hallazgo, qué es una muestra, qué es un testigo, ¿no es cierto? Exactamente, señor, sí. Y luego puedes hacer los análisis comparativos. ¿Se dan cuenta, señores? Sí. Entonces, en todo utilizamos eso. Bueno, ya. Continuamos. No sé si está claro lo que les acabo de explicar. Esto estoy relacionando a lo que les han dado en cambio climático, ¿verdad, señor? Sí, cambio climático, y eso me ayuda muchísimo. Por eso yo tomo en cuenta muchas cosas que ustedes han visto en sus materias, para que no digan que de pronto, pues, chuta, solamente está leyendo la diapositiva y nada más, sino también hago, digamos, en este caso, lo que, cierto razonamiento, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Entonces, además ya sabemos que es un hallazgo comparativo, por supuesto, voy a comparar. Cuando hay hallazgo tengo que hacer estudios comparativos, por eso se llama aquí comparativos. ¿Qué pasa yo? Yo ahorita, por ejemplo, conozco cuál es el comportamiento de lo que fue el año 88-83. Todo el mundo hemos vivido, todo el mundo tenemos información. Incluso tengo hecho un estudio que está en el INAMI de lo que es la análisis comparativo entre lo que es 97 y 98, cuál fue el fenómeno más fuerte en caso del fenómeno del niño, ¿no es cierto? Yo he hecho, ¿no es cierto? Desde el punto de vista solo hidrológico, yo no he hecho desde el punto de vista climatológico ni tampoco glaciológico, lo que hacen otros autores. De ahí dependen temas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una comparación, son comparativos. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo el hallazgo y comparo con los fenómenos de niño que se produjeron y que conozco toda la información. Y digo, muy bien, ah, no, este comportamiento, lo que encuentro este hallazgo es comparativo con este, entonces sí, en este año efectivamente fue el que hubo también un niño. Entonces, no solamente los niños son a partir de tal año, sino los niños también existieron hacia atrás, existieron niños, ¿de acuerdo? Y también hace lo mismo para lo que es cambio climático y lo que es en este caso, pues variabilidad climática, ¿no es cierto? Ustedes saben que es variabilidad climática, simplemente es el comportamiento del planeta en el tiempo, porque el planeta es un planeta vivo y continúa pues desarrollándose, digamos, no evolucionando, llamaríamos, continúa evolucionándose, ¿no es cierto? En cambio, el cambio climático es algo complementario a lo que es la vida climática. Lo que hacemos es que la parte antrópica hace que se acelere más ese proceso de cambio climático, digamos, climático, ¿no es cierto? Así de sencillo, más o menos por ahí. Entonces, ahí lo que hacemos con los análisis comparativos que estamos hablando. Establece los efectos de los cambios exactamente liberados de las variables independientes, estudios experimentales y cuasi experimentales. Bueno, después incluso eso lo hacen en laboratorio y todas cosas, ¿no? A la comprobación de las hipótesis. Entonces, aquí estamos, en cambio, va a qué? A comprobar hipótesis. Al final dice muy bien, se plantean las hipótesis sobre estos hallazgos y comienzan los estudios y al final dicen sí, ¿verdad? Esto se produjo, es un fenómeno de niño y he demostrado las hipótesis que yo me he planteado, ¿no es cierto? Bien, entonces esa es simplemente la investigación explicativa. Ya, la muestra, que como hacemos aquí la muestra, el muestreo, ¿no es cierto? Igual acá, la muestra debe ser también que sea representativa para una o dos más poblaciones. Exactamente, se muestra representativa para una, dos o más poblaciones, ¿sí? Debe ser representativa. El cálculo estadístico considerando que niveles de significancia y poder. O sea, en este caso, nivel de significancia, nivel Z, ¿no? ¿Te acuerdan ustedes? Nivel Z, nivel de significación, ¿sí? Diseño de muestreo probabilístico o no probabilístico. Exactamente. Muestreo probabilístico, ya saben que es el probabilístico también. Bueno, entonces aquí en este caso la muestra que es representativa. Y yo hablamos de este caso porque dice para una, dos o más poblaciones. Puede ser en este caso, por ejemplo, en el caso de la Houston hacen de investigación lo que es en el volcán Antisana, lo que es el Cotopaxi y lo que es Chimborazo, ¿no es cierto? Entonces, hay una o dos más poblaciones, muestras que tomamos y de testigos y al final, pues, para ver si es que, porque están aquí mismo, ¿no? Los volcanes y están haciendo, digamos, caso, correlacionando todos sus valores, ¿no es cierto? Aplicando niveles de confianza, toda esa situación, entonces no es probable con la información que se obtiene. Todo lo que es en este caso, al final es un análisis estadístico. Ya. La recolección de datos, ¿cómo lo hacemos? La recolección de datos, pues,
Lo hacemos en el sentido de que secuencia de datos, selección de controles variables independientes, no hay asignación aleatoria de estratificación, ¿sí? Entonces, ¿cómo colectamos los datos? ¿Sí? Seleccionamos selección, control. Claro, seleccionamos los datos y controlamos las variables independientes. En este caso, no hay asignación aleatoria. Entonces, independientes quiere decir que yo estoy calificando esta, pero luego pues hago un control de las variables independientes, cuáles son las de X1, X2, X3, las variables que veamos tomando en cuenta dentro de la investigación. La medición de uno o más variables en uno, dos o más grupos con todas las medidas repetidas. ¿Sí? O es la medición, que es lo que específicamente el cambio climático, ¿no? Ustedes saben, cuando colocan los volcanes, colocan las balizas, se han dicho, han escuchado, las balizas que son especialmente como tipo plug. Así, por ejemplo, en hidrología, en los ríos utilizamos, ¿qué utilizamos? Utilizamos los linímetros. Los linímetros, los regletas, y en el caso, pues, de automáticas que tiene el TENA, ya utilizan ese tipo de instrumentos y utilizan lo que es, en este caso, los sensores, ¿no es cierto? Los sensores que miden las profundidades de cauce de los ríos. En caso de esto, en el caso de los volcanes, utilizan lo que son las balizas. Las balizas son una especie de linímetros que colocan en el glaciar y que van, después de un tiempo, van midiendo, pues en este caso, cuánto se va acumulando el hielo y luego calculan por el área total y saben cuánto es el volumen total que ha caído hay de hielo en la parte esta para hacer lo que son, ellos llaman lo que es balance de energía. En el caso de nosotros en hidrología es balance hídrico, en cambio ellos llaman el balance de energía, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces eso escucharon también un cambio climático, así es que no es que estoy inventándome nada. Evaluación ex post facto, ¿qué quiere decir esto? Después de obtener toda la información, ¿sí? Tengo que hacer una evaluación ex post. ¿Qué quiere decir ex post? Ya tengo toda mi gama de información, es esta mi información con la que yo voy a trabajar, ¿no es cierto? Es recolectar información. Pero de eso tengo que hacer una evaluación ex post facto, quiere decir que esa información tengo que someter a una validación de información. Acuérdense, toda la información hay que validar. Esa información, por eso se llama ex post, ¿qué quiere decir? Ya tengo la información, todo determinado, ya tengo listo, tengo que validar todo esto, ¿sí? Entonces, valido la información y con eso sí, ya voy a hacer los estudios correspondientes. Pues se llama ex post. O sea, en proyectos de campo se llama una evaluación, digamos, también se llama ex post. Cuando hago evaluación ex post, cuando termina el proyecto, ahí hago una evaluación ex post. ¿Cómo finalizó mi proyecto? ¿No es cierto? Evaluación ex post. Pues se llama evaluación ex ante, ex post. ¿Cuál es ex ante? Ex ante se evalúa simplemente el programa o el proyecto que está escrito a mano, en papel. De ustedes sería evaluar, en este caso, el programa, en este caso, no el programa, sino evaluar el plan de investigación, ¿no es cierto? El que ustedes están ahorita aprendiendo. Después que ya ejecuto la investigación, sería evaluación ex post, ¿sí? Exacto, ex post facto. En este caso, como hablamos solamente de los datos, entonces es una evaluación ex post facto de la información. Ya. Tener desde el principio definir las características de grupos a comparar, por supuesto, tengo que saber exactamente qué es lo que voy a hacer. Si no tengo esto, pues no tengo claro, no me meto a hacer la investigación. Así de sencillo. Ya, investigación, vamos a ver. Explicativa, estudios comparativos. ¿Cómo puedo hacer esta investigación explicativa con estudios comparativos? ¿Sí? Vamos a ver, principales variables comparativas. Sexo, puedo comparar sexo. Grupos etarios, ¿sí? Presencia, ausencia de una variable, puntos, lugares de temporalidad, puntos críticos de un proceso, índices de biodiversidad. Sí, puede ser estas comparaciones, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Sí? O sea, el comportamiento en este caso, de un hombre frente a una mujer, frente a tales o cuales condiciones ambientales. ¿Cuál sería en este caso? En este caso puede ser esto, ¿no? Grupos etarios, pues en este caso, pues la etnia quichua con la etnia shuara, no sé, la etnia, lo que quiera que sea, ¿no es cierto? Sí, presencia, ausencia de una variable, es decir, qué pasa